Me llamo Tomás Valenzuela. Tengo 41 años y llevo 14 años trabajando como buzo de recuperación en las aguas turbias del lago Chapala, cerca de Guadalajara. He visto cosas que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Objetos perdidos en el fondo lodoso, estructuras sumergidas que cuentan historias olvidadas. Y sí, también he encontrado lo que nadie quiere encontrar. Pero lo que ocurrió hace 3 años, en una tarde de noviembre, cambió mi relación con el agua para siempre. Y todavía hay noches en las que despierto sudando, sintiendo esa presión alrededor de mi tobillo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has tenido una experiencia bajo el agua que te haya marcado, o si conoces a alguien que trabaje en recuperación como yo. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que voy a contarte no es fácil de olvidar. Empecé en este trabajo casi por accidente. Estudié ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara, pero siempre me fascinó el buceo recreativo. Los fines de semana me escapaba a la costa o al lago, cualquier lugar donde pudiera sumergirme y sentir esa tranquilidad extraña que solo existe bajo el agua. Ese silencio denso, ese mundo donde la gravedad funciona diferente y los colores se transforman. Un día, un instructor me comentó que buscaban buzos para un equipo de rescate y recuperación, y aunque sabía que era un trabajo duro, algo en mí quiso probarlo. Necesitaba ese desafío, esa conexión directa con lo desconocido. Los primeros años fueron intensos pero manejables. Recuperaba principalmente objetos, autos sumergidos en accidentes, equipos de pesca, hasta una vez una caja fuerte que resultó estar vacía. Pero también estaban los otros casos, esos que todos en el equipo sabemos que pueden llegar en cualquier momento. Situaciones donde una familia necesita respuestas, donde alguien no regresó a casa y el lago guarda el secreto de qué pasó. Es un trabajo que te marca el alma, pero alguien tiene que hacerlo. Y con el tiempo aprendí a crear una distancia emocional, una especie de escudo mental que me permite funcionar bajo el agua sin derrumbarme. Mi esposa Daniela, que es maestra de primaria, siempre me ha apoyado, aunque sé que le cuesta. Tenemos 2 hijas, Valentina de 9 años y Camila de 6, y trato de no llevar el trabajo a casa, de mantener esos 2 mundos separados. Ellas saben a qué me dedico, pero les cuento solo las partes bonitas, cuando rescato un drone perdido o cuando ayudo a los biólogos a estudiar las plantas acuáticas del lago. No necesitan saber el resto, no todavía. Vivimos en una casa pequeña en Ajixic, un pueblo tranquilo en la ribera del lago, con un jardín donde Daniela cultiva bugambilias que explotan en colores morados y rosas cada primavera. Es mi refugio, ese jardín, el lugar donde me recuerdo que la vida también tiene belleza simple y luminosa. Noviembre de hace 3 años llegó con ese clima extraño que a veces tiene Jalisco, cuando el calor del día todavía persiste, pero las noches ya empiezan a refrescar. Las jacarandas estaban perdiendo sus últimas flores lilas, y el lago tenía esa textura metálica que aparece cuando el cielo está lleno de nubes bajas y densas. Era un martes por la tarde, alrededor de las 4, cuando sonó mi teléfono. Era Héctor, el coordinador del equipo, con esa voz que siempre usa cuando la situación es delicada. Tomás, tenemos un caso en la zona norte del lago, cerca de Mezcala. Una embarcación pequeña, tipo kayak, apareció vacía esta mañana. El hijo reportó que su padre salió ayer a pescar al atardecer y nunca regresó. Hombre de 72 años, conoce bien el lago, pero últimamente había tenido algunos episodios de desorientación. La familia está destrozada. Necesitamos que vayas con Alberto. El agua está especialmente turbia hoy por las lluvias de anoche. Sentí ese peso familiar en el estómago, esa mezcla de responsabilidad y anticipación que siempre llega antes de estos operativos. Me cambié al uniforme naranja y negro que uso para inmersiones de recuperación. Revisé mi equipo 2 veces como siempre hago. La máscara, el regulador, el tanque, la linterna de alta potencia,
la cuerda de seguridad, el cuchillo de buceo. Todo tenía que estar perfecto porque bajo el agua no hay margen para errores, especialmente en aguas turbias donde la visibilidad es prácticamente nula. Alberto ya estaba en la camioneta del equipo cuando llegué a la base. Él es mayor que yo, tiene 53 años y lleva más de 20 en esto. Es un tipo callado, de pocas palabras, pero bajo el agua es la persona más confiable que conozco. Nos conocemos tan bien que nos comunicamos casi sin señales, solo por la manera en que nos movemos. Manejamos en silencio hacia Mezcala, pasando por pueblos pequeños donde la gente todavía seca chile en los techos y los perros callejeros duermen en las sombras de las banquetas. El olor a tierra mojada entraba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma metálico del lago que se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos. Cuando llegamos al punto, la familia ya estaba ahí. El hijo, un hombre de unos 45 años, con la cara marcada por la angustia y la falta de sueño, se acercó inmediatamente. Nos explicó el último recorrido conocido de su padre, nos mostró en su celular fotos del señor, un hombre delgado de cabello completamente blanco y ojos amables que arrugaban las esquinas cuando sonreía. Siempre es difícil ver esas fotos, ver a la persona antes de que se convirtiera en un caso, cuando todavía era solo alguien que le gustaba pescar al atardecer y que probablemente le contaba historias a sus nietos. Mi papá conocía cada rincón de este lago, decía el hijo con la voz quebrada, pero últimamente había estado confundido. El médico dijo que eran episodios de demencia temprana. Yo le pedí que dejara de salir solo, pero él insistía en que el lago era su lugar, que ahí se sentía vivo, que ahí encontraba paz. Y ahora... No terminó la frase, no hacía falta. Alberto puso una mano en su hombro con ese gesto breve pero sincero que él tiene, esa manera de transmitir que íbamos a hacer todo lo posible. Mientras tanto, yo ya estaba mentalmente preparándome, visualizando el fondo lodoso del lago, el agua fría que se filtra por cada pequeña apertura del traje de neopreno, la oscuridad casi absoluta que te envuelve cuando desciendes más de 5 metros en el Chapala. Es como entrar en otro planeta, un mundo donde tus ojos casi no sirven y tienes que confiar en el tacto, en la linterna, en tu intuición. El agua estaba efectivamente muy turbia esa tarde. Desde la superficie apenas se veían 30 centímetros hacia abajo antes de que todo se volviera un café verdoso y opaco. La temperatura había bajado con las lluvias recientes, probablemente unos 20 grados Celsius, que no parece mucho, pero bajo el agua se siente diferente. Penetra los huesos después de un rato. Alberto y yo nos equipamos en silencio. Ese ritual que hemos hecho cientos de veces. Me coloqué la máscara. Sentí el sello de silicona ajustándose a mi cara, el primer aliento del regulador entrando en mis pulmones, con ese sonido mecánico que siempre me recuerda que estoy dependiendo de una máquina para sobrevivir. Vamos a hacer una búsqueda en cuadrícula, dijo Alberto, mientras revisaba las coordenadas en su GPS acuático. Empezamos desde donde encontraron el kayak y nos movemos en espiral hacia afuera. La corriente pudo haberlo llevado, pero probablemente no muy lejos. Mantén la cuerda tensa y si encuentras algo, 2 tirones. Cualquier cosa extraña, 3 tirones y salimos. Asentí. Esas eran las reglas básicas que nos habían mantenido vivos todos estos años. Bajo el agua no puedes hablar, no puedes gritar si algo sale mal, solo tienes las señales y tu capacidad de mantener la calma, cuando cada instinto te grita que subas a la superficie. Me até la cuerda de seguridad alrededor de la cintura, sentí el peso del tanque sobre mi espalda y me dejé caer hacia atrás desde el bote. Esa sensación de rendirse a la gravedad y al agua que nunca deja de ser extraña. No importa cuántas veces lo hagas. El agua me envolvió inmediatamente, fría y densa. Los primeros segundos siempre son de ajuste, el cuerpo recordando que ahora las reglas son diferentes, que arriba y abajo se vuelven conceptos que tu cerebro tiene que recalcular. Encendí la linterna y comencé a descender lentamente, compensando la presión en los oídos cada metro. La visibilidad era peor de lo que esperaba. Quizás unos 40 centímetros como máximo.
El haz de luz de mi linterna iluminaba partículas suspendidas en el agua, sedimento removido por las lluvias, algas microscópicas, ese ecosistema invisible que flota en cada lago, pero que solo ves cuando estás sumergido en él. El fondo apareció de repente, como siempre pasa en aguas turbias. Un momento estás en la nada verdosa, y al siguiente tus aletas están a centímetros de remover el lodo. Me estabilicé, controlé mi flotabilidad y comencé la búsqueda sistemática. El fondo del lago Chapala en esa zona es principalmente lodo muy fino, casi como harina mojada, y cada movimiento levanta nubes que reducen aún más la visibilidad. Tenía que moverme despacio, con cuidado, barriendo con la linterna en arcos amplios, buscando cualquier cosa que no fuera natural, cualquier forma que sobresaliera del perfil uniforme del fondo. Pasaron 20 minutos. Encontré una red de pesca abandonada, una llanta de bicicleta medio enterrada, botellas de plástico, una silla de plástico rota. La basura que la gente tira al lago sin pensar, sin considerar que ese es un ecosistema completo, un mundo que merece respeto. Pero nada de lo que buscábamos. Sentí el tirón de Alberto en la cuerda, la señal de que íbamos a expandir el radio de búsqueda. Respondí con un tirón confirmando que había entendido. Fue en el tercer sector de búsqueda cuando lo vi. Bueno, no lo vi exactamente, porque la visibilidad no permitía ver mucho, pero mi linterna captó un color que no encajaba, algo azul oscuro entre el café del lodo. Me acerqué despacio, el corazón acelerándose como siempre hace en estos momentos, y reconocí la forma de un chaleco salvavidas. Estaba parcialmente enterrado en el sedimento, y cuando iluminé más de cerca, vi lo que todos en mi profesión esperamos no ver, pero sabemos que eventualmente encontraremos. Di 2 tirones en la cuerda. La señal. Alberto respondió inmediatamente. Sabía lo que significaba. Esperé a que llegara porque en estos casos nunca trabajamos solos, siempre en equipo, siempre con testigos. Cuando Alberto apareció en el halo de mi linterna, señalé hacia abajo. Él asintió. Entendió. Juntos trabajamos con cuidado, con respeto, siguiendo los protocolos que hemos practicado docenas de veces. No voy a describir los detalles, porque hay cosas que no necesitan ser dichas, que no aportan nada a nadie, y solo alimentan una curiosidad mórbida que no respeta el momento. Lo que sí puedo decir es que el Señor estaba en paz, si es que esa palabra tiene algún sentido en estas circunstancias. El lago lo había recibido, y ahora nosotros teníamos la tarea de devolverlo a su familia. Usamos la bolsa de transporte especial que llevamos para estos casos. Trabajamos en silencio bajo el agua, comunicándonos solo con señales mínimas. Alberto aseguró las correas mientras yo mantenía la posición, controlando mi respiración, tratando de no pensar demasiado, solo concentrarme en la tarea técnica que teníamos que completar. Fue entonces cuando pasó. Estaba ajustando mi posición, empujándome levemente contra el fondo para mantener el equilibrio, cuando sentí algo que agarró mi tobillo izquierdo con fuerza. No fue el roce suave de una planta acuática o el enganche accidental de una rama sumergida. Fue un agarre firme, deliberado, que apretaba con una presión que no era natural. Mi primer pensamiento racional fue que me había atorado en una red de pesca o en alguna estructura metálica, pero cuando miré hacia abajo con la linterna, no había nada visible. Y sin embargo, la presión continuaba. Se sentía como dedos, como una mano humana envuelta alrededor de mi tobillo, pero cuando iluminaba directamente el punto, solo veía el lodo y el agua turbia. Intenté sacudir la pierna, pero el agarre se apretó más. Sentí el pánico empezando a trepar por mi columna vertebral, ese pánico primitivo que puede matar a un buzo más rápido que cualquier fallo de equipo, porque el pánico te hace respirar rápido, consumir el aire, tomar decisiones irracionales. Usé el entrenamiento. Respiré profundo, lento, controlado. Inhalación durante 4 segundos. Exhalación durante 6. Le di 3 tirones fuertes a la cuerda, la señal de emergencia. Alberto reaccionó instantáneamente. Estaba a mi lado en segundos. Señalé hacia mi pierna, gesticulando desesperadamente.
Él iluminó el área con su linterna más potente que la mía, y durante un segundo, solo un segundo, los dos vimos algo. No puedo describir exactamente qué era, porque no tenía una forma definida, pero había una sombra, una masa más oscura que el agua circundante, algo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Alberto sacó su cuchillo de buceo, no para cortar lo que me tenía agarrado, porque no había nada físico que cortar, sino en un instinto de protección. Movió el cuchillo rápidamente por el área alrededor de mi tobillo, y la presión se liberó de inmediato. Lo que sea que me había agarrado simplemente desapareció, se disolvió en el agua turbia como si nunca hubiera existido. Pero yo lo había sentido, Alberto había visto la sombra, y los dos sabíamos que algo había ocurrido, algo que no podíamos explicar con la lógica o con nuestra experiencia de años bajo el agua. No esperamos. Aseguramos la bolsa con el señor, di la señal de subida y comenzamos el ascenso controlado, parando en los puntos requeridos para evitar la descompresión, aunque cada segundo bajo el agua ahora se sentía eterno. Miraba constantemente hacia abajo, esperando ver esa sombra de nuevo, esa forma imposible que había agarrado mi pierna. Pero el agua se había tragado lo que sea que fuera, devolviéndonos solo el silencio denso y las partículas flotantes iluminadas por nuestras linternas. Cuando rompimos la superficie, el sol ya estaba bajando, tiñendo las nubes de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban violentamente con lo que acabábamos de experimentar. El equipo de apoyo en el bote nos ayudó a subir y mientras me quitaba la máscara, aspiré el aire de la superficie como si llevara horas sin respirar. Alberto me miró y en sus ojos vi el reflejo de mi propia confusión y miedo. Él también lo había visto. También sabía que algo no había sido normal ahí abajo. Completamos el operativo. Entregamos al señor a las autoridades y a su familia. El hijo nos agradeció con lágrimas, abrazándonos con esa gratitud desesperada de quien finalmente tiene respuestas, por dolorosas que sean. Nosotros aceptamos el agradecimiento en silencio, profesionales hasta el final, pero por dentro yo todavía estaba procesando lo que había pasado. En el camino de regreso a Ajijic, Alberto finalmente habló. Tomás, en 20 años haciendo esto, nunca había visto algo así. Esa sombra. No era normal. No era un pez grande, no era una corriente. No era nada que yo pueda explicar. Y la manera en que agarró tu pierna, como si supiera exactamente dónde estabas. Lo sé, respondí, mirando el lago por la ventana. El agua se veía tranquila desde aquí, casi hermosa con la luz del atardecer pintándola de dorados y rosas. Pero yo sabía lo que había debajo de esa superficie serena. Sabía que el lago guardaba secretos que quizás no estamos preparados para entender. ¿Crees que fue...? No sé cómo decirlo sin sonar completamente loco. ¿El señor que acabábamos de encontrar? Alberto terminó mi pensamiento. No lo sé, hermano. Quiero pensar que no, que hay una explicación racional. Pero he oído historias de otros buzos de recuperación, historias que nunca tomé muy en serio. Dicen que a veces, cuando encuentras a alguien que no tuvo una partida tranquila, hay como una energía, algo que no quiere irse, o que está confundido, o que simplemente está ahí. El resto del viaje lo hicimos en silencio. Cuando llegué a casa, Daniela estaba preparando la cena. Las niñas hacían su tarea en la mesa del comedor, y todo era tan maravillosamente normal que casi lloré. Me abrazó sin decir nada, porque después de todos estos años juntos, ella puede leer en mi cara cuando un día ha sido especialmente duro. No le conté lo de la sombra, no esa noche. Solo la abracé más fuerte de lo normal y respiré el olor a jabón de su cabello, ese aroma que me ancla a la realidad, que me recuerda que hay un mundo aquí arriba lleno de luz y calidez. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo esa presión alrededor de mi tobillo, esos dedos invisibles que apretaban con una fuerza que no debería existir bajo el agua. Me levanté varias veces, caminé por la casa en la oscuridad, salí al jardín donde las bugambilias de Daniela dormían bajo la luna. El aire nocturno de noviembre era fresco y transportaba el olor del lago a la distancia.
Ese aroma de agua y vegetación que normalmente me tranquiliza, pero que esa noche me ponía los nervios de punta. Los días siguientes fueron extraños. Seguí trabajando, seguí haciendo inmersiones, pero ya no era lo mismo. Cada vez que descendía a aguas turbias, cada vez que el fondo desaparecía en esa oscuridad verdosa, sentía la ansiedad subiendo por mi garganta. Revisaba constantemente mis piernas, esperando sentir de nuevo ese agarre imposible. Alberto notó mi tensión, pero respetó mi silencio. Él también estaba procesando a su manera. Yo lo veía en cómo se demoraba más tiempo del necesario revisando su equipo, en cómo sus ojos escaneaban el agua con una intensidad nueva. Fue una semana después cuando decidí investigar. Fui a la Biblioteca Municipal de Chapala, ese edificio viejo con pisos de mosaico y estantes que huelen a páginas amarillentas. Busqué archivos sobre el lago, historias locales, reportes de incidentes acuáticos de los últimos 100 años. Lo que encontré me heló la sangre. Había docenas de casos, algunos documentados oficialmente, otros solo en forma de leyendas urbanas o testimonios guardados en diarios personales, de buzos, pescadores y nadadores que reportaban experiencias similares. Sombras bajo el agua, agarres inexplicables, presencias que no podían ser vistas claramente pero que se sentían, que interactuaban con los vivos de maneras que desafiaban toda lógica. Una historia en particular me llamó la atención. Era de 1987, el testimonio de un buzo de la Marina que participó en una búsqueda similar a la mía. Él describía exactamente lo mismo, una sombra que absorbía la luz, una presión alrededor de su muñeca que lo jaló hacia el fondo hasta que su compañero intervino. El buzo nunca volvió a sumergirse después de ese día. Dejó la profesión completamente y se mudó a la Ciudad de México. En sus propias palabras, escritas en un informe que nunca se hizo público, pero que terminó archivado en la biblioteca, decía: "El lago recuerda a quienes se lleva, y a veces ellos todavía están ahí abajo, en alguna forma que no podemos comprender". Copié varias de esas historias, las guardé en una carpeta que escondí en mi oficina en casa. No sabía qué hacer con esa información. ¿Reportarlo? ¿A quién? ¿Y decir qué exactamente? Que había sido agarrado por algo invisible, que había visto una sombra que desafía las leyes de la física, que el lago podría estar albergando algo más que agua y peces. Sonaría completamente delirante. Perdería credibilidad, quizás incluso mi trabajo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa experiencia había cambiado algo fundamental en mí, había agrietado la barrera entre lo que creía posible y lo que había experimentado directamente. Empecé a hablar con otros buzos veteranos, con cuidado, en conversaciones casuales después del trabajo. Descubrí que muchos tenían sus propias historias, experiencias que nunca compartían públicamente por miedo al ridículo, pero que los perseguían igual que a mí. Un buzo me contó de voces que escuchaba bajo el agua, susurros que no podían existir porque el sonido no viaja así en el agua. Otro me habló de luces que aparecían en el fondo, puntos brillantes que se movían con inteligencia, que parecían curiosos, que se acercaban y luego huían cuando intentabas alcanzarlos. Poco a poco, comencé a entender que el lago Chapala, como probablemente muchos cuerpos de agua donde la gente ha vivido durante siglos, era más que solo H2O y minerales. Era un repositorio de historias, de energías, de presencias que existían en un plano que nuestra ciencia todavía no puede medir o explicar adecuadamente. No estoy hablando de fantasmas en el sentido tradicional, no exactamente, sino de algo más complejo, algo que existe en la intersección entre la materia y lo que sea que continúa después de que el cuerpo se detiene. Han pasado 3 años desde aquella tarde de noviembre, y todavía buceo, todavía hago mi trabajo. No dejé la profesión como aquel buzo de 1987, porque siento que sería como correr, como dejar que el miedo dictara mi vida. Pero ahora buceo diferente. Buceo con más respeto, con más conciencia. Antes de cada inmersión, en mi mente, le hablo al lago, le digo que vengo en paz, que respeto lo que guarda, que solo estoy haciendo mi trabajo. Suena tonto quizás, supersticioso, pero me ayuda, me da una sensación de control en un ambiente donde el control es siempre una ilusión.
Alberto y yo nunca volvimos a experimentar algo así de intenso, aunque hay momentos, breves segundos bajo el agua, donde sentimos presencias, donde el agua parece más densa de lo que debería, donde las sombras se mueven de maneras que no concuerdan con la corriente. Aprendimos a reconocer esas señales, a respetarlas, a no adentrarnos demasiado en esas zonas cuando la sensación se vuelve muy intensa. Hay límites que no estamos destinados a cruzar, fronteras entre nuestro mundo y lo que sea que existe más allá que es mejor dejar sin perturbar. Mis hijas están creciendo. Valentina ahora tiene 12 años y quiere estudiar biología marina. Le fascina el mundo acuático igual que a mí cuando era joven. Camila, que tiene 9, prefiere el arte. Pasa horas dibujando jardines imaginarios llenos de flores imposibles. Las dos saben que su papá trabaja bajo el agua, pero todavía no conocen toda la verdad de lo que ese trabajo implica, de lo que he visto y sentido en esas profundidades turbias. Algún día, cuando sean mayores, quizás se los cuente, quizás les pase la carpeta con las historias que recopilé, con mi propio testimonio escrito con detalle, para que si algo me pasa, alguien sepa la verdad completa. Daniela sigue cultivando su jardín, que ahora es casi selvático de tan exuberante. Las bugambilias han crecido tanto que cubren casi toda la pared trasera de la casa, creando un dosel morado y rosa bajo el cual nos sentamos en las tardes. Ahí, en ese espacio lleno de vida y color, es donde me siento más alejado del lago, más anclado a la superficie, a la luz del sol, a la realidad tangible y hermosa de estar vivo. El mes pasado, durante una inmersión de rutina para inspeccionar los pilares del muelle viejo de Chapala, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en años cuando estoy bajo el agua. Era una estatuilla pequeña de cerámica, una Virgen de Guadalupe que alguien debió haber tirado o perdido. Estaba cubierta de algas y lodo, pero cuando la limpié, los colores todavía estaban ahí, brillantes y vividos. La llevé a la superficie, la limpié completamente en casa y ahora está en mi equipo, una pequeña guardiana que me acompaña en cada inmersión. No soy particularmente religioso, pero creo en los símbolos, en las cosas que nos dan fuerza psicológica para enfrentar lo desconocido. Hay días buenos y días difíciles, días donde el lago se siente solo como un lago, un ecosistema acuático hermoso, lleno de vida natural. Y días donde puedo sentir esa otra presencia, ese peso invisible que presiona contra mi conciencia, recordándome que hay capas de realidad que no entendemos completamente. Pero he aprendido a vivir con esa ambigüedad, a aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas claras, que hay misterios que tal vez nunca resolveremos, y que está bien, que forma parte de ser humano en un universo infinitamente más complejo de lo que nuestros cerebros pueden procesar. Lo que agarró mi pierna aquella tarde de noviembre sigue siendo un misterio. No sé si fue el Señor que acabábamos de encontrar, confundido en su transición, aferrándose a lo último que pasó por ese espacio. No sé si fue algo más antiguo, algo que habita el lago desde antes de que tuviera ese nombre, antes de que los humanos construyeran pueblos en sus orillas. No sé si fue una alucinación causada por el nitrógeno, aunque mi cerebro racional sabe que no fue eso, que fue demasiado real, demasiado físico, demasiado presenciado también por Alberto. Lo que sí sé es que esa experiencia me cambió. Me hizo más humilde, más consciente de que somos apenas visitantes temporales en este planeta, que hay fuerzas y presencias que existían antes de nosotros y que continuarán después. Me enseñó a respetar el agua no solo como un elemento físico, sino como algo más profundo, un portal quizás, un espacio liminal donde las reglas normales se flexionan y doblan de maneras que apenas podemos percibir. Sigo siendo Tomás Valenzuela, buzo de recuperación en el lago Chapala. Sigo haciendo mi trabajo, ayudando a familias a encontrar respuestas, recuperando objetos perdidos, explorando ese mundo subacuático que la mayoría de la gente solo ve desde la superficie. Pero ahora lo hago con una comprensión más completa, con una reverencia que va más allá de lo profesional,
Cada vez que me sumerjo, llevo conmigo no solo mi equipo técnico, sino también esa pequeña estatua de la Virgen. Y antes de descender, respiro profundo y mentalmente le pido permiso al lago para entrar en su dominio, porque el lago siempre está ahí, esperando, recordando, guardando sus secretos en esas profundidades lodosas donde la luz apenas alcanza y las sombras toman formas imposibles. Y yo, que he elegido trabajar en ese espacio entre la superficie iluminada y el fondo oscuro, he aprendido a nadar entre esos dos mundos con respeto, con precaución, pero también con una extraña gratitud por haber tocado, aunque sea brevemente, algo que va más allá de lo ordinario. Algunas noches, cuando no puedo dormir, salgo al jardín y miro hacia donde está el lago a la distancia. Desde aquí solo puedo ver las luces de los pueblos ribereños reflejándose en el agua, puntos dorados que tiemblan en la superficie oscura. Me pregunto, ¿qué estará pasando ahí abajo en este momento? ¿Qué sombras estarán moviéndose en el lodo? ¿Qué historias estarán acumulándose en el fondo? Y aunque una parte de mí todavía siente ese escalofrío de miedo cuando recuerdo esos dedos invisibles alrededor de mi tobillo, otra parte, más profunda, siente algo diferente. Siente conexión, siente asombro, siente la emoción de saber que este mundo es mucho más misterioso y maravilloso de lo que pensamos cuando éramos niños. Así que si me preguntas si tengo miedo de volver a sumergirme, la respuesta es compleja. Sí, hay miedo, un respeto teñido de temor que es completamente sano cuando te mueves en espacios donde los humanos no deberíamos poder sobrevivir sin tecnología. Pero también hay algo más fuerte que el miedo. Un compromiso con mi vocación, con las familias que necesitan respuestas, con ese deseo profundo de explorar lo desconocido, incluso cuando lo desconocido te devuelve la mirada. El lago Chapala seguirá ahí, tranquilo en la superficie, turbulento en sus profundidades, y yo seguiré descendiendo a esas aguas oscuras, linterna en mano, cuerda de seguridad atada a la cintura, respiración controlada, corazón latiendo fuerte pero constante. Porque ese es mi trabajo, mi propósito, mi manera de servir a una comunidad que vive junto al agua sin entender completamente todo lo que el agua contiene. Y cada vez que subo de nuevo a la superficie, cada vez que quito mi máscara y respiro el aire fresco de Jalisco, cada vez que veo el cielo abierto sobre mí y siento el sol en mi cara, siento una gratitud inmensa por estar vivo, por haber regresado una vez más de ese otro mundo que existe justo debajo de nuestros pies. Porque no todos los que descienden regresan, y yo lo sé mejor que nadie, después de haber pasado 14 años recuperando a quienes el lago decidió quedarse. Pero antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, si te dio aunque sea un pequeño escalofrío, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que aprecie las historias reales, las experiencias que nos recuerdan que el mundo es más grande y más extraño de lo que parece. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia inexplicable en el agua? ¿O conoces a alguien que trabaje en rescate o recuperación? Me encantaría leer tus historias, crear una comunidad donde podamos compartir estas experiencias sin miedo al juicio. Porque todos, de alguna manera, hemos tocado lo inexplicable en algún momento de nuestras vidas y hay poder en compartirlo, en saber que no estamos solos en nuestras preguntas. El agua nos llama a todos de diferentes maneras. Para algunos es recreación, para otros es sustento, para mí es vocación y misterio. Respétala, porque ella guarda secretos que apenas estamos empezando a comprender. Y si alguna vez te encuentras bajo la superficie, en esas profundidades donde la luz se desvanece y el silencio es absoluto, recuerda que no estás solo. Hay toda una historia viviendo en esa agua, esperando, observando, existiendo en formas que nuestros ojos no pueden ver, pero que nuestras almas pueden sentir. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuídate, respeta el agua, y recuerda que cada lago, cada río, cada océano tiene su propia voz. Solo necesitamos aprender a escuchar.